Estás a 30 metros de altura sobre un mar helado y gris que parece plomo líquido. Tu avión, un Skyhawk A4 viejo y remendado, tiembla violentamente porque estás volando tan bajo que la turbulencia del oleaje golpea las alas. El parabrisas está sucio, cubierto de una costra blanca de sal marina seca. No ves nada adelante, solo niebla y agua. Tu radar está apagado para no ser detectado. Eres un fantasma. De repente, la niebla se abre y ahí está, el estrecho de San Carlos. Frente a ti, flotando como castillos de acero indestructibles, está la flota de la OTAN. Fragatas tipo 21, destructores, buques de asalto. El cielo se ilumina, pero no es el sol, son las trazadoras. Muros de fuego antiaéreo que suben hacia ti. Ves el humo blanco de un misil Scud saliendo de un barco. Tu computadora de a bordo empieza a gritar con un pitido agudo que te taladra el cerebro. Te han fijado. Cualquier piloto cuerdo daría la vuelta. Cualquier manual de guerra dice que atacar buques modernos con bombas de caída libre de la Segunda Guerra Mundial es un suicidio matemático. Pero tú no das la vuelta. Empujas el acelerador al máximo, sientes cómo la fuerza G te aplasta contra el asiento y te lanzas directo hacia el gigante de acero gris. Bienvenido al Callejón de las Bombas. Bienvenido a la Guerra de las Malvinas. Para entender por qué hombres con esposas e hijos decidieron volar voluntariamente hacia la muerte segura y cómo lograron que el almirante británico Sandy Woodward escribiera en su diario: "Estamos perdiendo esta guerra", tenemos que volver al principio, al momento en que el mundo creyó que Argentina no pelearía. Se equivocaron. Abril de 1982. La Operación Rosario había sido un éxito táctico impecable. Argentina recuperó las islas sin causar una sola baja británica. En Buenos Aires, la gente llenaba la Plaza de Mayo eufórica. Pero en los hangares de la Fuerza Aérea Sur, los pilotos y mecánicos miraban los mapas con caras largas. Sabían lo que venía. Margaret Thatcher no iba a negociar. Había despachado a la Task Force 317, la flota naval más poderosa reunida desde la Segunda Guerra Mundial. Cientos de barcos, submarinos nucleares y 2 portaaviones, el HMS Hermes y el HMS Invincible. El análisis frío de la situación era aterrador. Era una pelea entre la era analógica y la era digital. Los británicos traían el Sea Harrier, un jet de despegue vertical capaz de detenerse en el aire, equipado con el radar Blue Fox, y lo más letal de todo, el misil IAM-9L Sidewinder. Este misil era tecnología de punta provista por Estados Unidos en secreto. Podía ser disparado desde cualquier ángulo, incluso de frente, y perseguía el calor de los motores con una precisión diabólica. Si un Harrier te disparaba, estabas muerto. Del otro lado, la Fuerza Aérea Argentina, FAA, y la aviación naval, COAN, tenían coraje, pero sus máquinas estaban al límite. Los Mirage 3 eran interceptores rápidos, pero sin combustible suficiente para combatir sobre las islas y volver al continente. Los A4 Skyhawk eran aviones de ataque robustos pero viejos, sin radar y con bombas convencionales que requerían volar encima del objetivo para soltarlas. El problema logístico era una pesadilla. Las bases aéreas estaban en el continente, a más de 600 kilómetros de las islas. Eso significaba que los pilotos argentinos tenían que volar 1 hora sobre el mar helado, llegar a las islas, combatir con solo 5 minutos de combustible remanente y volver rezando para encontrar al avión cisterna KC-130 Hércules para reabastecerse en vuelo. Si fallaban en encontrar al cisterna, caerían al mar y morirían de hipotermia en 4 minutos. Los ingleses lo sabían. Su estrategia era simple: establecer una zona de exclusión, usar sus radares y satélites para ver venir a los argentinos y derribarlos cómodamente con sus Harriers y misiles Sea Dart antes de que pudieran acercarse a la flota. Era un plan perfecto. Era una masacre anunciada.
pero olvidaron una variable que no sale en las especificaciones técnicas: el factor humano. El 1 de mayo de 1982 comenzó la guerra real. Los británicos bombardearon la pista de Puerto Argentino y la Fuerza Aérea Argentina respondió enviando sus intercepciones. Ese día se aprendió la lección más dolorosa de todas. Los Mirage argentinos intentaron combatir a los Harriers en igualdad de condiciones, a media y alta altura. Fue una carnicería. El capitán García Cuerva, héroe del día, combatió con furia, pero al intentar regresar a Puerto Argentino con poco combustible y sin munición, su propio bando, nervioso y confundido, lo derribó por error con la artillería antiaérea. Otros pilotos vieron cómo los misiles Sidewinder de los Harriers hacían maniobras imposibles para alcanzarlos. Esa noche, en los búnkers de Río Grande y San Julián, los pilotos sobrevivientes se reunieron. El ambiente era denso como el humo de sus cigarrillos. Comprendieron que la tecnología británica era invencible en las alturas. Los radares de los barcos, el Sea Dart, el Sea Wolf y los Harriers controlaban el cielo por encima de los 100 metros. Entonces tomaron la decisión que cambiaría el curso de la guerra naval moderna. Una decisión loca. Si arriba eran vulnerables, volarían abajo, muy abajo. Decidieron volar rasante. Esto significaba rozar las olas a 5-10 metros de altura, a velocidades de 900 kilómetros por hora. A esa altura, el lóbulo del radar de los barcos británicos no podía distinguirlos del clatter, el ruido que provocan las olas. Se volverían invisibles. Pero volar así exigía una concentración sobrehumana, un parpadeo, un error de milímetros en el bastón de mando y el avión se estrellaría contra el agua. Además, la sal del mar se pegaba al parabrisas, reduciendo la visión. Los pilotos británicos, cuando se enteraron de esto, no podían creerlo. Era una táctica suicida, pero funcionó. Los días siguientes, los vigías en los barcos ingleses empezaron a gritar alarmas de pánico. No veían a los aviones en el radar. Los veían aparecer de la nada, surgiendo del horizonte como tiburones de duraluminio, ya en posición de ataque. La guerra había cambiado. La tecnología ya no importaba tanto. Ahora importaba quién tenía más agallas. 4 de mayo de 1982. La aviación naval argentina tenía una carta bajo la manga, un arma temible pero escasa, el sistema Super Étendard con misiles Exocet AM-3. Solo tenían 5 misiles, 5 balas de plata para matar a una flota entera. Esa mañana, un avión explorador Neptune, un viejo cacharro de patrulla marítima que apenas se mantenía en el aire, detectó un blip grande en su radar. Emitió la señal de alerta. 2 pilotos, el capitán Beda Carratz y el teniente Mayora, subieron a su Super Étendard. La misión fue de manual, fría y precisa como una cirugía. Despegaron de Río Grande y se mantuvieron en silencio de radio absoluto. Volaron rasantes sobre el mar, invisibles. A las 11:04 a.m., subieron bruscamente unos pocos metros, encendieron su radar agave solo por unos segundos para escanear el horizonte y volvieron a bajar. Ahí estaban, un eco grande y 2 medianos. La computadora del avión procesó los datos. Beda Carratz apretó el gatillo. Se sintió una sacudida en el avión cuando el misil de 650 kilos se desprendió, encendió su motor cohete y cayó al mar para luego estabilizarse a 3 metros de altura y acelerar a Mach 0.9. Mayora disparó el suyo segundos después. ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento!, gritaron por radio y dieron media vuelta sin esperar a ver el resultado. A 30 kilómetros de distancia, en el HMS Sheffield, el destructor más moderno de la Royal Navy, orgullo de la OTAN, todo era rutina. Los oficiales tomaban café. El radar estaba apagado para no interferir con una comunicación satelital a Londres.
De repente, los vigías vieron estelas de humo en el horizonte. «¡Misil acercándose!», gritó alguien. Fue tarde. 4 segundos después, el Exocet impactó en el centro del casco, 2 metros sobre la línea de flotación. No explotó inmediatamente, pero la energía cinética y el combustible residual del misil convirtieron el interior del barco en un horno instantáneo. El aluminio de la superestructura comenzó a arder. El Sheffield, el destructor indestructible, estaba condenado. Fue la primera vez en la historia que un misil inteligente, disparado desde el aire, hundía un buque de guerra moderno. El mundo quedó en shock. La Royal Navy se dio cuenta de que eran vulnerables, y los pilotos argentinos se dieron cuenta de que podían ganar. Pero el Sheffield fue un ataque a distancia. Lo que ocurrió a partir del 21 de mayo en el estrecho de San Carlos fue un combate gladiatorio, cuerpo a cuerpo. Los británicos iniciaron el desembarco anfibio en San Carlos. La flota se metió en el estrecho, rodeada de colinas. Para los pilotos argentinos, era el escenario de pesadilla y a la vez su única oportunidad. Tenían que entrar en ese tubo, volar entre las colinas para esconderse de los radares y aparecer sorpresivamente sobre los barcos para soltar sus bombas. Lo llamaron el Callejón de las Bombas. Las misiones eran terroríficas. Los pilotos como Carbajo, Rinque, Velasco, Cachón se lanzaban en picada. Al entrar al estrecho, el cielo se volvía sólido, literalmente. Los barcos disparaban todo lo que tenían: misiles Sea-Wolf, Sea-Cat, cañones de 4.5 pulgadas, ametralladoras, y hasta los soldados en cubierta disparaban con sus fusiles y lanzamisiles portátiles Blowpipe. Era una lluvia de metal. Los A4 Skyhawk y los Dagger tenían que volar a través de esa cortina de muerte. Volaban tan bajo que tenían que saltar por encima de los mástiles de las fragatas para no chocar. El 25 de mayo, Día Patrio Argentino, fue el apogeo. La sección Vulcano y Zeus atacó al destructor HMS Coventry y a la fragata HMS Broadsword. El capitán Carbajo y el teniente Rinque atacaron la Broadsword. Volaron tan bajo que la computadora de los misiles Sea-Wolf de la fragata se mareó y se apagó, incapaz de apuntar tan abajo. La bomba de Carbajo rebotó en el agua, atravesó el casco del barco de lado a lado como si fuera papel y cayó al mar sin explotar. El problema de las espoletas. Las bombas estaban armadas para explotar después de cierto tiempo de caída, pero como lanzaban tan bajo, no tenían tiempo de armarse. Muchas bombas atravesaron barcos ingleses sin detonar. Si todas hubieran explotado, la flota británica habría desaparecido. Pero otras sí explotaron. Velasco y Barrio Nuevo encontraron al HMS Coventry. Hicieron una aproximación perfecta, de manual. «Te la pongo, te la pongo», gritaban en la radio. Soltaron 3 bombas de 500 kilos. Las 3 impactaron. El Coventry, un destructor de defensa aérea de última generación, se dio vuelta campana en 20 minutos. Se hundió llevándose consigo la tecnología y las vidas. Días antes, la HMS Ardent y la HMS Antelope habían sufrido destinos similares. La foto de la Antelope explotando en la noche por una bomba que explotó mientras intentaban desactivarla se convirtió en la imagen icónica de la guerra. Los pilotos argentinos volvían a sus bases con los aviones agujereados, con ramas de árboles en el tren de aterrizaje, prueba de lo bajo que volaban, y con lágrimas en los ojos por los compañeros que veían convertirse en bolas de fuego contra el mar. No peleaban por odio a los ingleses, peleaban por el compañero de ala. Peleaban porque, como dijo uno de ellos, la patria no se negocia, se defiende. La guerra terminó el 14 de junio. Argentina perdió en tierra, pero en el aire la historia fue diferente. La Fuerza Aérea Sur perdió 55 hombres y 60 aviones. La aviación naval también pagó un precio altísimo, pero lograron lo imposible. Hundieron o dejaron fuera de combate a 8 buques de guerra británicos y dañaron a otros 12. La flota más poderosa del mundo
volvió a Inglaterra oxidada, golpeada y con respeto eterno por sus enemigos. El almirante Woodward confesaría después que si los argentinos hubieran seguido atacando una semana más, la flota británica habría tenido que retirarse. Pierre Clostermann, el gran as francés de la Segunda Guerra Mundial, escribió una carta a los pilotos argentinos. A ustedes, jóvenes argentinos compañeros pilotos de combate, quisiera expresarles mi admiración. En las Malvinas, a pesar de las condiciones atmosféricas terribles y del material moderno de sus enemigos, han dado prueba de un coraje asombroso. No lloren por sus muertos. Ellos han escrito una de las páginas más gloriosas de la historia aérea. Hoy los restos de los Skyhawk y Dagger descansan en el fondo del Atlántico Sur o en los cerros de las islas, como monumentos de acero a los hombres que volaron a 5 metros del agua, desafiando a la muerte, no por odio, sino por amor a su bandera.